Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Se los presentamos primero en titulares. Es noticia Venezuela. Apoyo al diálogo nacional, cooperación estratégica, defensa del multilateralismo. 3 puntos claves en la visita del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a este país suramericano, un asunto que analizamos. Segundo tema que es noticia en titulares, Colombia, Corte Suprema de Justicia del país pide al gobierno del presidente Duque que active vías diplomáticas para la extradición de Aida Merlano. Desde Venezuela, el fiscal general del país ve factible un eventual asilo político para la excongresista colombiana. ¿Qué ha pasado en Colombia tras sus reveladores testimonios? Han pasado 24 horas, mucho por contarles y analizar cuando lleguemos a este punto. Tercer tema que es noticia, Estados Unidos. Pasaron 4 días hasta que, por fin, se conoce oficialmente un ganador en las primarias demócratas en Iowa. ¿Qué pasa con el sistema electoral en esa democracia tan robusta del mundo? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, vamos a profundizar en ello. Es noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia Venezuela, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó el país para afianzar las alianzas estratégicas en materia energética, financiera, militar que mantienen ambas naciones. El canciller ruso mantuvo reuniones con su par venezolano, Jorge Arriaza, con integrantes de la mesa de diálogo y con el presidente Nicolás Maduro, entre otras autoridades. Tenemos detalles de esta visita a continuación. Los cancilleres de Venezuela y la Federación de Rusia sostuvieron una reunión este viernes en Caracas en el marco de una visita oficial del diplomático ruso al país latinoamericano. Al respecto, el canciller venezolano expresó en Twitter: extraordinaria visita del hermano canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a Venezuela. Revisamos con detalle nuestra asociación estratégica bilateral y nuestra coordinación para defender el multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas. El alto diplomático ruso participó en la mesa de diálogo nacional entre el gobierno y sectores de la oposición. Durante el encuentro, el representante del gobierno, Jorge Rodríguez, destacó la importancia del diálogo para mantener la paz y estabilidad en la nación caribeña. Tenemos una forma diferente de ver la política también, pero coincidimos con este sector de la oposición venezolana en que las soluciones políticas a los conflictos entre venezolanos debe ser resuelto entre venezolanas y venezolanos, canciller. No concebimos que sea a través del uso de posturas agresivas de facciones imperiales quienes al final terminen definiendo el devenir político de Venezuela. El vocero de la delegación opositora, Henry Falcón, admitió que las sanciones económicas unilaterales de los Estados Unidos, solicitadas por actores extremistas del país, afectan la vida de todos los venezolanos. Una oposición, sector que solicita, apoya y defiende sanciones económicas contra el país, que en fin terminan afectando la vida de la mayoría de la población en materia de servicios, en materia de alimentación, en materia de medicinas. Para Sergei Lavrov, son inaceptables las pretensiones de potencias extranjeras de hacer uso de la fuerza contra el pueblo venezolano y destacó los altos niveles de confianza que existen para solucionar los conflictos por la vía del diálogo. Venezuela es un socio antiguo de Rusia en América Latina y en el mundo en general. Nos complace esta línea independiente de desarrollo de su país y queremos que cualquier otro país sea independiente y que desarrolle de manera exitosa. Lamentablemente la crisis está alrededor de Venezuela procede de los intentos de empezar una campaña
grande con el fin de derrocar el gobierno legítimo, utilizando todas las opciones, como dicen organizadores de esta campaña. En el marco de la visita oficial a Caracas, el jefe de la diplomacia rusa fue recibido por el mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros. Lavrov y el presidente Maduro revisaron los mecanismos de cooperación bilaterales. Previamente, Lavrov sostuvo una reunión con la vicepresidenta ejecutiva de la nación, Delcy Rodríguez, quien destacó el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Este año también, en el marco del 75 aniversario de nuestras relaciones, estaremos celebrando en Venezuela la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, donde estaremos ratificando y expandiendo nuestra cooperación económica, así como en el ámbito internacional. Nuestras cancillerías mantienen un estrecho contacto para la cooperación en todos los espacios multilaterales. 264 acuerdos en 20 áreas estratégicas han sido suscritos entre Caracas y Moscú. La fortaleza de la cooperación ruso-venezolana reposa sobre los pilares energético, financiero y técnico-militar y son ejecutados a través de una comisión intergubernamental de alto nivel. Los acuerdos de cooperación militar entre ambas naciones son el principal dolor de cabeza para los Estados Unidos, que no desiste en sus intentos por derrocar al gobierno legítimamente electo por los venezolanos. Y en particular, algo para destacar que resulta muy importante por la paz en Venezuela, el diálogo, donde estaba allí a los distintos sectores de la oposición con el representante del gobierno, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. De esto y más conversamos en este contexto con Madeleine García desde nuestra sala de noticias. Hola Madeleine, muy buenas noches. Partiendo de este hecho y mirando hacia atrás, porque hoy de hecho también se recordaba que han pasado 2 años desde que el intento de diálogo en República Dominicana al momento en que no se firma. Recordamos ese episodio que bien nos ha narrado en otras oportunidades por una llamada del gobierno de Estados Unidos, a quien era el representante en ese momento de la mesa por parte de la oposición. Hoy entonces se llega a ese punto y nada más y nada menos que fue acompañada este momento por el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues así es, fue un acento especial en esta visita oficial del canciller de Rusia, porque por primera vez los miembros de la Mesa de Diálogo Nacional, en donde participa un sector de la oposición venezolana democrática con el gobierno, pues se reúnen con un funcionario de alto nivel de otro país, y vaya qué país, Rusia que ha defendido pues la soberanía, Rusia que ha rechazado la injerencia de Estados Unidos, y en eso coincide este sector de la oposición venezolana que por eso decidió sumarse a la mesa de diálogo, distanciándose del otro sector de la oposición que hace 2 años, como tú bien lo mencionaste, decidió pararse de la mesa de diálogo en República Dominicana, darle una patada al diálogo y decidió no participar en las elecciones presidenciales del año 2018, a pesar de haber un preacuerdo, a pesar de estar todo contenido en un documento que luego ellos, los que están sentados en esa mesa, sí decidieron firmar e ir a esas elecciones presidenciales del año 2018. Y precisamente el candidato, uno de los candidatos, o más bien 2, estaban allí presentes, tanto Javier Bertucci como Henry Falcón, que fueron los candidatos de oposición que se midieron con Nicolás Maduro, estuvieron allí con el canciller Lavrov sentado en esa mesa y le comentaron y le expresaron al canciller Lavrov, quien habló fue Henry Falcón en nombre de todos ellos, que precisamente se habían distanciado de ese sector de la oposición que por un lado busca unas medidas sancionatorias que ellos no comprenden de ninguna manera, y mucho menos comprenden que ese sector de la oposición se aleje del nacionalismo y que intente un ingreso de una invasión militar. Dice, es algo inexplicable, esas fueron las palabras textuales de Henry Falcón, que ese sector de la oposición busque invadir a Venezuela, que además tiene una trayectoria libertaria con Simón Bolívar. Entonces decía Henry Falcón al canciller, precisamente esas son las causas que nos han hecho distanciarnos de ese sector de la oposición que se cree que son la oposición completa en Venezuela, agrupada en 4 principales partidos políticos, y la oposición venezolana es muy diversa, muy divergente.
y precisamente en esa diversidad nosotros nos hemos sentado acá coincidiendo con el gobierno en el punto del nacionalismo, en el punto de defensa de la soberanía y que los propios venezolanos son capaces y son los únicos que deben decidir y definir cuáles son esas diferencias para avanzar en materia política, pero por los caminos constitucionales, no por golpes de Estado, no por caminos de violación de cualquier convenio internacional, como lo está haciendo en este momento Estados Unidos y pidiendo la ayuda de Estados Unidos para interferir acá en Venezuela. Y esas coincidencias han sido reconocidas por el propio gobierno venezolano y Jorge Rodríguez habló precisamente al canciller Lavrov y le dijo, nosotros tenemos muchísimas diferencias, pero lo que coincidimos precisamente es en el nacionalismo. Coincidimos en que el camino a cualquier situación política debe ser electoral y constitucional. Y por eso nos hemos sumado para poder avanzar en esto, para además allanar, Tatiana, hay que decirlo, el camino a las elecciones parlamentarias que son este año por la Constitución de la República. Y el canciller Lavrov pudo observar que se han sentado estas dos partes en la mesa, que apoya además Rusia sin decir que es una injerencia, es decir, sin que eso signifique que sea una injerencia por parte de Vladimir Putin, sino que tendiéndole la mano y apoyando precisamente el diálogo porque son o porque se está dando entre los propios venezolanos sin ningún tipo de ayuda internacional. Decía Lavrov, si nosotros podemos ayudar, aquí estamos, pero sobre la base de lo que decidan ustedes, que son las partes que están sentadas. Y fue muy importante esa reunión, como te dije, fue el acento especial de esta visita oficial del canciller, porque además dijo que esto que él había visto allí podría reflejarlo en la lucha, o se reflejaba en la lucha que lleva precisamente Rusia y los países en Naciones Unidas para la defensa de la Carta de Naciones Unidas. Y en este sentido, pues ha sido muy importante que la oposición expresada en este sector le haya dicho las causas del por qué están sentados allí con el gobierno venezolano, y el gobierno venezolano al mismo tiempo habló sobre esta coincidencia. Además, que la oposición dijo que precisamente ellos querían un cambio. Pero por la vía pacífica electoral, si ese era el caso. Y el gobierno dijo, bueno, aquí estamos para sentarnos y convivir en medio de las diferencias. Luego se fue al Palacio de Miraflores, resaltó precisamente ese punto de la mesa de diálogo, rechazó nuevamente Rusia esa injerencia de Estados Unidos, el querer pues invadir y sobre todo las sanciones económicas, y a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos mantiene esa posición de las sanciones económicas que hacen daño al pueblo venezolano, dijo Rusia, nosotros seguiremos invirtiendo acá en Venezuela y vamos a seguir ampliando, no nos importa nada lo que prácticamente, dijo entre líneas, lo que hace Estados Unidos o sus políticas contra Venezuela y esas sanciones. A pesar de esas sanciones, nosotros vamos a seguir invirtiendo aquí en Venezuela. Lo importante es la paz y la estabilidad que se ha mantenido, y el camino sigue siendo eso, el acuerdo para lograr la convivencia y el camino a las elecciones parlamentarias, Tatiana. Gracias, este es el resumen de la jornada con más detalles y, como bien dices, poniendo el acento en la mesa de diálogo nacional. Gracias, Madeleine, buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington. Él es analista internacional, analista de medios, estrategias y campañas políticas. Nos acompaña de Anzoátegui aquí en Venezuela. Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Tatiana, un saludo a tu audiencia internacional, a ese excelente canal libertario que es Telesur, y a todos los que nos escuchan y ven. Muchas gracias. Orlando, quiero comenzar por lo último, como a manera de consecuencias de la visita de Sergei Lavrov a América Latina, en particular a Venezuela. Dice el señor Elliot Abrams, a través de una declaración, que habrá sanciones particularmente para Gazprom, es decir, para la gran empresa petrolera y de gas ruso Gazprom, por esta visita de Sergei Lavrov a Venezuela, y además hay nuevas sanciones en contra del pueblo de Venezuela. Quiero conocer tu visión acerca de esto. Primero, es una amenaza con respecto a Rusia, y sobre Venezuela más de lo que ya vemos, pero ahora una nueva.
Bueno, esas amenazas y esas sanciones que practica habitualmente el gobierno norteamericano, estados y a los gobiernos que se oponen a la doctrina de Washington, ya nos tienen acostumbrados, por lo menos a los venezolanos, en este caso a los rusos de igual manera y también a los chinos. Sin embargo, hay unos 6 puntos que yo quisiera destacar porque se destilan de esta visita y son consecuencias inéditas acerca de la presencia de Lavrov aquí en Caracas. Yo creo que la primera, Tatiana, es el apoyo de la primera potencia militar del mundo a la democracia venezolana. No es cualquier cosa que se encuentre en Caracas el canciller de Rusia, y todos sabemos el poderío militar, el alcance bélico de la nación oriental asiática, y no es para juego con los súbditos norteamericanos. En el caso de Colombia, quizás Brasil y algunos gobiernos lacayos del continente latinoamericano, la presencia y las declaraciones de Lavrov en este momento. El otro punto importante es el reconocimiento a otros factores y actores de la oposición venezolana por parte de Rusia, que no son los agentes imperialistas y que le están brindando al mundo otra visión de una posición no alineada con el guerrerismo de Estados Unidos. Es importante la visita porque da ventana a estos actores que son una oposición, como lo decían anteriormente, una oposición de carácter nacionalista, una oposición pacífica, una oposición que cree en la democracia, que cree en el juego democrático y que se va a medir de manera tajante en las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela. Yo creo que el tercer punto que deberíamos destacar es el establecimiento de alertas a nivel político que hizo Lavrov para todo el planeta acerca de las intenciones de Donald Trump y acerca de las intenciones del equipo guerrerístico que maneja el Pentágono, ¿no? Importante la palabra inadmisible, irrevocable la decisión de Rusia de no permitir ningún tipo de injerencia política, militar e inclusive económica, más allá de la que está tratando de imponer Estados Unidos con esas sanciones en este momento. Pero ahí se destila también un metamensaje, que es la consolidación de las relaciones económicas de Venezuela con países altermundistas. Y esto lo que tiene como consecuencia lógica es el salto del bloqueo financiero que tiene Estados Unidos en este momento y la apertura de Venezuela hacia otros mercados, otras economías que permitan al pueblo venezolano salir de este ahogo económico al cual quiere sumergirlo Donald Trump con sus intenciones. La otra que se destila también, además de lo que te he contado, es la presencia firme de Rusia en Latinoamérica. Ya Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos y la presencia de Lavrov en este momento que se empieza el proceso electoral de Estados Unidos y se vaticina una victoria de Trump a partir del uso y el desuso de la clase media norteamericana, la clase empobrecida norteamericana, es bastante significativa en este momento. Lo otro que quisiera comentar contigo es el retruque a los intentos de asegurar mediáticamente, porque yo sigo pensando que la presencia de Juan Guaidó en el Congreso de Estados Unidos, en el discurso de la Unión de Trump, no fue más que un bluff mediático, un bluff electoral para tratar de ganar el voto latinoamericano, el voto de inmigración en el estado de Florida. Y ese retruque, ese apoyo diplomático, económico, militar y sobre todo político que está dando el canciller en representación de Rusia a este momento es el apoyo, es digamos el retruque, la contraversión de los intentos de Trump de asegurar mediáticamente el regreso de Guaidó a Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en Venezuela Juan Guaidó lo esperan múltiples acusaciones de corrupción, el robo de empresas estatales a nivel de Citgo, o como lo hizo con Citgo, acusaciones de traición a la patria y sobre todo acusaciones de corrupción de sus mismos militantes, de sus mismos simpatizantes, en el dinero que se entregó por una organización extranjera para tratar de socavar y desestabilizar a Venezuela. Estamos hablando del dinero que entregó la USAID, casi unos 1.000 millones, se habla de 1.400 millones de dólares, una organización extranjera que le entrega un dinero a este representante, a este patiquín del imperialismo norteamericano, y ese dinero se extravió, se perdió, se esfumó. Entonces, dentro de la misma militancia de Juan Guaidó, dentro de la misma, digamos, filas de la derecha venezolana, existe el descontento y existe, digamos, el disgusto de no saber a dónde fue ese dinero, dónde va a parar ese dinero, y esa es la situación que va a enfrentar Juan Guaidó a su regreso a Venezuela, Tatiana. Por eso de allí de nuevo la amenaza, hora después de eso que está recordando el día martes en el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos,
sobre Venezuela, más amenazas, que ya de hecho es algo reiterativo. Te escucho atentamente hablar y lo que vemos también con toda claridad es que hay dos mundos en disputa. Cada país, cada gobierno, cada pueblo decide de qué lado unirse. De hecho, si hay algo también que quiero preguntarte para destacar, se habla de estos encuentros, aquí con la presencia de Lavrov, de los principios de la Carta de Naciones Unidas, del multilateralismo, la defensa de él, no solamente para América Latina, evidentemente para todo el mundo, pero de otro lado hay un gobierno, no digamos un país, un gobierno como es el de Donald Trump, que no le importa ni el multilateralismo, ni los principios, ni el derecho internacional. Sí, es un gobierno de carácter imperialista, ¿no? Un gobierno que prácticamente se burla de todas las doctrinas, digamos, altermundistas que practica Venezuela, por la cual es considerada internacionalmente como un ejemplo para los países del mundo. Recordemos que Venezuela básicamente es el líder del movimiento de países no alineados y su diplomacia, su ejercicio diplomático a nivel internacional practica valores como la solidaridad, la no injerencia en asuntos internos, la soberanía y la concepción de un mundo multipolar. Todo esto se contrapone directamente a las intenciones de Donald Trump de manejar al mundo y manejar a los países como peones, como lacayos. Básicamente lo podemos observar en todas las relaciones comerciales y económicas que hace Donald Trump con los países del mundo, pero sobre todo es ejemplar la manera como diplomáticamente Trump agrede, insulta y humilla a cualquier presidente extranjero con el que tiene contacto. Es prácticamente impresentable. Difícil, impresentable. Es decir, si no deja de ser, con esta reflexión que te pido, te despido, no deja, es decir, puede resultar paradójico, pero el hecho de ser potencia no quiere decir que no cumplas las normas de un derecho internacional, de la solidaridad, de la autodeterminación. No riñe una cosa con la otra, aunque Estados Unidos haga parecer que sí. Bueno, lo que te puedo decir es que los venezolanos estamos acostumbrados a la beligerancia de Estados Unidos, a las intenciones de dominarnos y de apoderarse de nuestros recursos naturales, además de socavar el poder y el alcance de la revolución bolivariana. Lo hemos vivido durante 20 años. Lo que te puedo decir, Tatiana, es que estamos acostumbrados al guerrerismo de Estados Unidos y lo vamos a resistir en cada corazón de cada habitante de Venezuela, en cada mente y en cada pecho late un ejercicio libertario y una concepción de la patria grande. Nosotros vamos a vencer, cueste lo que cueste, en base a cualquier circunstancia y a cualquier eventualidad. El mensaje que queda para el mundo cuando se ha intentado imponer que Venezuela está sola, pues fíjense que no, nada más y nada menos que viene esta gran potencia mundial a esta nación latinoamericana. Orlando, gracias como siempre por tu análisis. Buenas noches. Un saludo. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, la Corte Suprema de Justicia de este país pide al gobierno del presidente Iván Duque que se activen vías diplomáticas para la extradición de Aida Merlano. Desde Venezuela, el fiscal general de la Nación ve factible un eventual asilo político para la excongresista colombiana. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué ha pasado en Colombia tras su revelador testimonio? ¿Qué ha pasado con la clase política? Vamos a revisarlo, a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque ataca al gobierno de Nicolás Maduro para intentar limpiar las salpicaduras de las graves acusaciones de la excongresista Aida Merlano, mientras la mediática hace el lobby. Aunque en lo interno el libreto es el mismo, hay contradicciones sobre la posición que se debe asumir en relación con Venezuela. Tenemos esos detalles a continuación. En una actitud predecible, Colombia acusó a Venezuela de fabricar un show mediático en torno a las acusaciones de Aida Merlano, que involucran en un entramado de corrupción a los últimos 3 gobiernos de la nación andina. Aún así,
reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez defendió a su superior Iván Duque al afirmar que quienes lo conocen saben que jamás estaría involucrado en delitos y en cambio quienes conocen a Merlano saben que sus acusaciones son propias de quien ha sido capaz de muchas cosas para lograr sus ambiciones. Añade que si Merlano tiene pruebas contra la clase política, ojalá las presente a la justicia. Por su parte, el Partido Centro Democrático emitió un comunicado que denuncia la supuesta manipulación de la llamada dictadura venezolana, a la que acusa de querer perjudicar al expresidente Álvaro Uribe. Mientras tanto, la mediática nacional e internacional apostó por restar importancia a las denuncias de Merlano para dar protagonismo a la ropa que vestía o al gobierno de Venezuela. NTN 24 recordó cuáles son los crímenes que cometió Aida Merlano en Colombia. El Pitazo tituló Aida Merlano, de prófuga en Colombia a protegida por Maduro. Y Noticias Caracol cuestionó por qué Aida Merlano no presentó en Colombia las pruebas que dice tener contra políticos. Ningún diario local procuró profundizar sobre la veracidad o falacia de las denuncias de la excongresista. Por ejemplo, el hecho de que Iván Duque sí aumentó la recompensa por la captura de Merlano de $15.000 a $50.000. Sobre este escenario, Duque se encuentra entre la espada y la pared. La Corte Suprema le solicitó la activación de caminos diplomáticos para lograr la extradición de la excongresista. Queda en sus manos definir si insistirá en tramitar dicho proceso ante el gobierno ficticio de Juan Guaidó o apelar por la vía diplomática con el gobierno de Maduro. Vamos a entrar con el análisis de inmediato a propósito de un asunto central. ¿Qué viene ahora para entender toda esta situación y que realmente se sepa hasta el fondo? Las investigaciones. Debería ser parte de ello, no todo esto que les hemos narrado. Vamos a conversar de ello y mucho más con Iván Cepeda, senador colombiano, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá. Iván, ¿cómo estás? Un placer, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Es un gusto saludar a toda la audiencia que nos sigue a través de Telesur. Muchísimas gracias. Senador, uno se pregunta de todo lo que dijo, esto es casi hora de Aida Merlano, haciendo el recorrido por la clase política de la costa, los expresidentes. Hay algunos hechos que se conocían, otros que deben ser, como le reiteraba nuestra audiencia, materia de investigación. Lo que a usted más le sorprende de todo esto. Bueno, en realidad el contexto y la composición de hechos que narra la señora Merlano, si bien son muy graves y explosivos, pues no nos sorprende. Es evidente que en Colombia hay una gran corrupción del sistema político, de la compra de electorado, del funcionamiento de clientelas políticas en cada una de las elecciones. Obviamente el tráfico con la contratación del Estado y el escándalo de Odebrecht, el hecho de que hay clanes políticos que no tienen ningún escrúpulo, incluso que pueden llegar a asesinar a personas que hayan sido testigos o cómplices, como es el caso de la señora Merlano en esta clase de delitos. Bueno, todo eso nosotros lo conocemos. Ahora bien, ella da nombres, circunstancias de tiempo, modo y lugar muy precisos, dice que tiene pruebas, que puede adjuntar documentos, tal vez material audiovisual o grabaciones con relación a esto. Así que, por supuesto, la reacción de una parte de la clase política colombiana escandalizada porque esta señora esté diciendo esto en Venezuela, pues no es otra cosa que una reacción de miedo, de pánico, a que se conozca pues la verdad sobre muchas de esas actuaciones criminales. Senador Cepeda, hay un asunto específico de las revelaciones que hace Aida Merlano
sobre los cupos que se le entrega por lo menos al 50% de los congresistas. Ella hablaba de un caso específico, por ejemplo, para la elección de quien fue fiscal hasta hace unos meses, Néstor Humberto Martínez, también para contratación. ¿Eso usted cree que sigue funcionando, que es parte del entramado actualmente dentro del Congreso colombiano? Sí, en Colombia esta clase de tráfico entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha existido desde siempre. Y el nombre de los dineros del presupuesto que se le entregan a los congresistas para que ellos gestionen eso con su electorado y con sus feudos de influencia política, pues el nombre de ese tipo de ayudas, entre comillas ayudas, recibe distintos nombres en la última etapa de la historia del país. En un momento se llamaron auxilios parlamentarios, ahora han recibido el nombre de cupos indicativos, denominaciones que intentan ponerle a este tráfico, repito, de favores, a esta compra de conciencias, denominaciones elegantes para encubrir la corrupción profunda del sistema político colombiano. Lamentablemente, esos hechos siguen siendo absolutamente normales en la vida política colombiana. Y eso es lo que hizo que en el mes de octubre del año 2018, más de 11 millones de personas salieran a votar en una consulta popular contra la corrupción en mi país. Luego, a propósito de eso que usted cuenta, hubo tramas y bloqueos para que esa consulta no se hiciera efectiva, vías normas legislativas. Bueno, para recordar esa historia, hay que decir que en agosto de 2018 asumió la presidencia el doctor Iván Duque, actual presidente de Colombia, y que dijo que una de las prioridades de su gobierno, que él le ha puesto como divisa, el gobierno de la legalidad, pues era la lucha contra la corrupción. E inmediatamente se creó una mesa de todos los partidos políticos para diseñar los proyectos de ley que debían ir a aprobación del Congreso para hacer efectiva la voluntad expresada en esa consulta por la ciudadanía. Y bueno, ya estamos prácticamente a 2 años de esas circunstancias sin que se hayan aprobado los proyectos de ley esenciales que estaban contenidos como mandato en esa consulta popular. Antes de recordarlo en esa clave latinoamericana para entender por qué es que este tipo de procesos de avanzar en un sistema anticorrupción en Colombia pues no prosperan. Hay otro asunto que resulta muy grave en la declaración de Aida Merlano. Ella acusa directamente al presidente Iván Duque de perseguirla, de saber que ella estaba secuestrada para tratar de asesinarla y luego desaparecerla, y habla además de una masacre donde ella dice que no está segura, pero que hay que investigar si sus captores fueron los que resultaron muertos en esa masacre. ¿Por qué cree usted, senador Cepeda, que ante una gravedad de tal asunto la Fiscalía General de Colombia no ha emprendido las investigaciones pertinentes? Bueno, para nosotros es fundamental que todas estas acusaciones que hace la señora Merlano cuanto antes entren a ser parte de un proceso judicial en Colombia. Y lo que correspondería, lo obvio, lo que no requiere mayor razonamiento, es que si hay un fiscal en Colombia interesado en que haya justicia, pues lo natural, repito, es que designara a la mayor brevedad posible una comisión de investigadores que se trasladara de inmediato al territorio venezolano, procediera a tomar esta declaración tan importante que está haciendo la señora Merlano, a recaudar las pruebas, si es que las tiene, sobre lo que está afirmando, e inmediatamente a desarrollar una acción de investigación como corresponde. Pero no, aquí vemos es una total desidia, una total falta de interés, más bien lo que uno ve son grandes esfuerzos por justificar la omisión y la negligencia con la que se está abordando este asunto, con la esperanza tal vez de que pase el tiempo y que rápidamente la ciudadanía en Colombia y bueno, ya en el continente hay que decirlo, pues olvide lo que está ocurriendo. No, aquí lo que se requiere, y lo hemos dicho en una
un derecho de petición que hemos suscrito más de 20 congresistas de la oposición en días recientes, pidiéndole al fiscal general de la Nación que envíe esa comisión, es precisamente que se actúe con diligencia, con eficacia, para que se pueda entrar a judicializar lo que está diciendo la señora Merlano. ¿Usted cree, senador Cepeda, que lo dicho durante esta jornada por la Corte Suprema de Justicia, donde le pide al Ejecutivo de Duque que active mecanismos diplomáticos para la extradición de Aida Merlano de Venezuela a Colombia, será realmente una medida de presión o será también algo que el Ejecutivo dejará pasar? Más fácil es acusar a otros de una situación de estas. No, yo creo que aumenta la presión, por supuesto. Por mucho que se haya querido trivializar este episodio y que se intente ahora de alguna manera ridiculizar o banalizar lo que ha dicho en la declaración de ayer la señora Merlano, pues es obvio que un hecho tan grave no puede pasar inadvertido. Y hay distintos sectores que están reaccionando y yo espero que se convierta eso en una verdadera presión ciudadana, incluso que haga parte de la movilización social que se está desarrollando en Colombia, ese clamor para que la justicia actúe en este caso de una manera ejemplar. Y yendo más allá, ¿en qué momento tendrá que haber, digámoslo, un quiebre en Colombia para que la clase política tradicional no siga actuando de esta manera, como clanes, como grupos mafiosos, comprando votos? ¿Qué tendrá que pasar en Colombia? No lo digamos en términos de años, en términos de visión social, si se quiere, ¿qué tendrá que suceder? Bueno, yo creo que el proceso de paz, que como ustedes saben comenzó ya hace 3 años con la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, ha ido teniendo un impacto en la sociedad colombiana de carácter benéfico. Hay que recordar que después de la firma de ese acuerdo, por primera vez los sectores alternativos y de izquierda, a través del candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, obtuvieron una cifra récord de votos en el año 2018. Más de 8 millones de sufragios de una ciudadanía que quiere un cambio. Ya mencioné también el resultado de la consulta contra la corrupción y más recientemente hemos tenido victorias de gobiernos alternativos en departamentos y municipios en Colombia. Es decir, en Colombia está en curso un cambio político. Ahora, por supuesto, esa tradición de clanes políticos mafiosos y criminales no se erradica de la noche a la mañana y es una lucha que se está dando todos los días en Colombia entre la vieja política y una transformación que se está produciendo desde los jóvenes, desde la participación de las mujeres de manera organizada en la política, y creo que eso puede tener en un corto o mediano plazo un efecto de transformación. En particular con Cambio Radical, con el Partido Conservador y con el Partido Centro Democrático, el partido de gobierno en este momento, ¿qué implicaciones cree que tendrá, qué implicación cree usted que tendrá esta declaración de Aida Merlano, en particular con estos 3 partidos? Porque de hecho ella nombra a sus máximos representantes. Cambio Radical, sí, efectivamente. El expresidente Uribe, sí, y el presidente Duque. Sí, efectivamente la señora Merlano hace acusaciones muy claras, dirigida contra el clan de los Char, que es una familia muy poderosa en la costa caribe colombiana, igualmente la familia Gerlain, que es del Partido Conservador y que también es una de las casas políticas, por llamarlo de alguna manera, más influyentes y que tiene un mayor control. Y por supuesto, como suele ocurrir en estos escándalos, el nombre que no puede faltar en ninguno de ellos, Álvaro Uribe Vélez. Así que estas acusaciones, que además, repito, no son abstracciones, la señora Merlano habla de circunstancias precisas, de tiempo, modo y lugar con relación a hechos de corrupción, pues obviamente tienen un impacto en la opinión pública y también
en el nivel de influencia sobre esa misma opinión de estas casas políticas y de los respectivos partidos en los que están esta élite política. Este es el panorama en Colombia. Senador Cepeda, gracias por ayudarnos a entenderlo. Un placer, muy buenas noches. A ustedes, como siempre, gracias, Tatiana. Muy buenas noches, un abrazo. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Estados Unidos. Pasaron 4 días hasta que por fin se conoció oficialmente un ganador en las primarias democráticas en Iowa. Pero ¿qué pasa con el sistema electoral en esta denominada robusta democracia, la más importante del mundo? Pues vamos a verlo. Al volver estamos en Es Noticia. ¿Es Luis Almagro un peón de los Estados Unidos? Es un instrumento que ha estado al servicio, en general, de la política exterior de los Estados Unidos para América Latina. Reportajes Telesur presenta una narrativa que intenta derrocar gobiernos progresistas y que comienza con el cuestionamiento de los sistemas electorales. De Bolivia a Dominica, la ruta golpista de Almagro. Sábado, solo por Telesur. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia, Estados Unidos. Tras 4 días de efectuado el caucus del estado de Iowa, el Comité Electoral del Partido Demócrata oficializó la sorpresiva victoria del joven dirigente Peter Buttigieg por un estrecho margen sobre el veterano senador Bernie Sanders. El proceso se vio empañado por irregularidades en el escrutinio de votos y la tardía publicación de resultados, que lo convierten en uno de los procesos electorales más cuestionados de la historia reciente. De acuerdo a cifras oficiales, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, resultó vencedor con un porcentaje de 26,6%, apenas una décima porcentual, más que el favorito en las encuestas Bernie Sanders, quien se mostró fuertemente crítico frente a las inconsistencias que se presentaron durante la votación. Realmente me siento mal por la gente de Iowa, porque he recorrido todo el estado, como ustedes saben. Hemos celebrado creo que 120 reuniones en la ciudad con personas serias que están tratando de hacer lo mejor que puedan para determinar quién es el mejor candidato para presidente. Y creo que lo que sucedió con el Partido Demócrata de Iowa es un ultraje. Creo que no estaban preparados, que presentaron un proceso muy complicado y que se basó en tecnología no aprobada. Lo sucedido en Iowa pone en entredicho toda la campaña electoral con miras a las elecciones del 3 de noviembre de este año, especialmente para el Partido Demócrata, que ha sido fuertemente atacado por sus detractores, liderados por el presidente y virtual candidato republicano, Donald Trump.
A pesar de que Iowa aporta apenas el 1% del total de delegados totales, es considerado un estado de mucha relevancia, debido a que los resultados de la circunscripción suelen ser determinantes en el resto de la campaña. Históricamente, New Hampshire ha sido el estado más importante para determinar quién será el nominado. Creo que lo que hizo Iowa este año no es realmente el papel de eliminar a demasiados candidatos, porque es tal el desastre que el mensaje o la historia que sale de Iowa no es quién ganó o quién perdió, sino que cuestiona cuáles son los problemas aquí. Además de las irregularidades electorales, los resultados, que contaron con una participación que apenas supera el 5% de los electores habilitados en Iowa, arrojaron una victoria de Sanders en el denominado voto popular, pero perdedor en cuanto al número de delegados que ponen en el ojo del huracán la totalidad del sistema electoral estadounidense, ya que debido al ser una elección indirecta, el candidato menos votado resultó vencedor, cuestión inédita para la mayoría de las democracias del mundo. Dentro de Estados Unidos es normal, fuera de Estados Unidos es realmente sorprendente que esto suceda, que no sea el voto popular el que decida. Pero ¿cómo se recibe este hecho precisamente dentro de Estados Unidos? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Jorge, buenas noches. Muchas gracias. Tanto las agencias de noticias como las cadenas de televisión aquí en los Estados Unidos se niegan a dar un ganador oficial en las asambleas, los caucuses del lunes en Iowa, dado lo cerrado de los resultados y las irregularidades durante el escrutinio. Con el 100% de los votos escrutados, el Comité Demócrata de Iowa da a Pete Buttigieg como ganador por 0.1% sobre Bernie Sanders en la carrera por los 41 delegados en disputa, mientras que Sanders le ganó a Buttigieg por más de 6.000 sufragios en el voto popular. Ambos han cantado victoria, han dado vuelta a la página enfocándose en las primarias del martes en el estado de New Hampshire y están participando esta noche en un nuevo debate en el que estarán presentes 7 precandidatos. Volvemos contigo. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Patricio Zamorano es analista político, nos acompaña desde Washington también. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tatiana. Un gusto, como siempre. Ayúdanos a entender, Patricio, qué fue lo que realmente sucedió. 4 días y apenas después de eso es que hay un resultado, además mínimo, pero por número de delegados y no por voto popular. ¿Qué crees que fue lo que pasó? ¿Fallan máquinas, fallan sistemas, fallan listas? ¿Qué es lo que falla? A ver, aquí hay un problema de fondo que no se percibe mucho desde afuera, con esta idea de que Estados Unidos es un país desarrollado, en que todo funciona muy bien, en que hay toda una infraestructura electoral perfecta, lo que es una falacia, es un mito, no es así. Estados Unidos tiene problemas graves en su sistema electoral, ya lo sabemos con el caso de Gore y Bush, en el sentido de que no se pudieron contar nunca los votos de Florida, que le dieron el triunfo a George Bush hijo, pese a que sacó menos votos que Al Gore y salió presidente de los Estados Unidos. Partimos desde el sistema electoral indirecto, que también es extremadamente antidemocrático. Ya pasó con Donald Trump, que sacó 3 millones menos de votos que Hillary Clinton. Entonces, lo de Iowa no es sorpresa, no es primera vez que Iowa tiene problemas u otros estados. Se han perdido actas, han habido declaraciones de ganadores que luego han sido desdichos. La verdad es que el sistema electoral es muy complicado en los Estados Unidos, y mucho más complicado en Iowa, que tiene este sistema de llamado caucus, que es extremadamente complejo, es una matemática muy compleja, es una elección indirecta que causa problemas. Lo que pasó es bien claro. Hubo problemas con una nueva aplicación, un nuevo app para celular que falló, que no se probó, que tenía problemas graves de seguridad, que no fue capaz de ser usado por los delegados de esa noche. Y también hubo problemas luego cuando se pasó al sistema telefónico, que las llamadas no fueron cursadas bien, que hubo gente que pirateó los números que se publicaron en la prensa, los números telefónicos. Cuando se mostraban las actas en las pantallas de televisión, hubo gente que empezó a llamar a esos números telefónicos para boicotear el sistema, es decir, una cantidad de desinformación y de errores técnicos graves. Así que ahora, el reporte que escuchábamos recién, Tatiana tiene toda la razón.
hay que poner las cosas en su contexto. Esta es la primaria. La única razón por la que estamos hablando de Iowa es porque es la primera primaria de la temporada de elecciones en los Estados Unidos. No es la más importante para nada, representa alrededor de un 1% de los delegados finales, son 41 delegados al fin y al cabo, no tiene una importancia matemática para nada, pero es la primera, es la que marca un poco la entrada hacia de hecho, el Patricio, sistema electoral, ¿no? Claro, de hecho eso es lo que se piensa. Si este es el inicio, ¿cómo será lo demás? ¿Cómo será el Gran Martes? ¿Qué pasará en julio? ¿Qué pasará en noviembre con las presidenciales? Si solamente es una población en donde hay 3 millones de personas habilitadas para votar, entre otras cosas, votan solo 170,000. Otro punto también para analizar, Patricio, muy bajo nivel de participación. Además también te pregunto si es algo progresivo entre la población votante norteamericana, cada vez ir menos al proceso electoral. Así es un problema de participación que no solamente en los Estados Unidos, yo diría que todo el continente pasa, excepto con algunos países donde hay una participación importante del electorado aún, pero en los Estados Unidos sí es un fenómeno que se viene dando en los últimos años. Hay cosas extrañas en los Estados Unidos, por ejemplo, la elección presidencial y muchas de las elecciones se hacen en días de semana en que la gente trabaja. En nuestras culturas estamos acostumbrados a que las elecciones sean los fines de semana, por ejemplo, días de descanso. En los Estados Unidos se hace un martes en la mañana cuando la gente está trabajando, imagínate. Hay muchos problemas en función de la falta de una identificación nacional, por ejemplo, para prevenir fraude. Es un mito lo que se percibe desde afuera, que el sistema electoral de los Estados Unidos es perfecto, está bien diseñado, es todo lo contrario, es una amalgama de sistemas que cada estado domina. Entonces, es un problema. Ahora, hay que tomar atención a lo que viene en el futuro. El 3 de marzo es una fecha importante, por ejemplo. Ahí hay más de una veintena de estados donde se hacen primarias. Está California, que tiene más de 400 delegados. Está Texas, que son más de 200. Esos son estados importantes a los que hay que dar importancia en las próximas semanas, ¿no? Sin duda, será una fecha muy importante, una fecha para tener en cuenta. Gracias, Patricio, por ese análisis. Un placer, muy buenas noches. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, con eso los dejamos. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes aquí en Es Noticia. Hasta la próxima.